Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues tengo el gusto de presentar esta mesa de ponencias donde vamos a escuchar dos trabajos sumamente interesantes, además de un intercambio cultural que pues va a ser verdaderamente enriquecedor para todas, para todos. Y bueno, voy a presentar justo la primera intervención, que es la ponencia Museos y Pueblos Yumanos, impartido por Datse Velázquez del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, Baja California. Me permito leer su semblanza. Datse Velázquez Quintero es licenciada en Historia por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y maestra en Antropología Social por el CIESAS. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Se ha desempeñado profesionalmente en el diseño de exposiciones y en el área de archivística. Sus principales líneas de investigación son patrimonio, ambiente y cultura. Le damos la más cordial bienvenida a Datse. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta ponencia tiene por título, como ya lo mencionaron, Museos y Pueblos Yumanos en Baja California, y es un avance de la investigación que estoy haciendo en el Colegio de la Frontera Norte sobre estas representaciones que hay de los pueblos yumanos y a la temática que nos convoca el día de hoy, pues es hacia una educación intercultural crítica. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Para comenzar, bueno, gracias. Vamos a contextualizar un poco qué son los pueblos yumanos. Los pueblos yumanos son aquellos que están dentro de la familia lingüística yumana, y actualmente de estos pueblos que existían, los que siguen conservando su cultura son los pueblos Kumiai, Paipai, Quiligua, Cochimí y Cucapá. Estos actualmente se ubican dentro del territorio de Baja California, pero recordemos también que este es un territorio que quedó atravesado por la frontera. Entonces, el pueblo Kumiai principalmente es el que quedó atravesado y quedó completamente dividido entre Baja California y Estados Unidos. Esta es una noción importante del contexto en el que se encuentran los museos que yo analizo, porque Tijuana, que es la ciudad más grande de este estado, es una ciudad multicultural. Es una de las ciudades en las que hay más migración, no solo en México, sino también hay una presencia de migrantes que la hace una ciudad con fuertes problemáticas en torno a la migración en todo el mundo. También es una de las fronteras más violentas que hay en el país y en el mundo, y esto también es algo que caracteriza la región en la que se encuentran estos pueblos y por consecuencia en donde están los museos. También esta es una de las zonas en donde las comunidades indígenas son de una población muy baja, y en donde también se enfrentan a problemáticas como la pérdida de la lengua. La mayor parte de todas estas comunidades ya no hablan la lengua, y por ejemplo esto dificulta la comunicación entre las comunidades que se encuentran dentro de México y las que se encuentran en Estados Unidos. Aunque ambas sean, por ejemplo, Quiligua o Cucapá, no tienen una lengua en común, porque en Estados Unidos hablan inglés, en México la mayor parte hablan español. Aunque de todos estos pueblos hay lenguahablantes nativos, pues son los mayores, y no se está dando una educación pertinente para la conservación de la lengua. Al contrario, bueno, sabemos por demás el contexto en el que se dio la educación para que se aprendiera el español, y bueno, una de las consecuencias en estos pueblos ha sido pues que están prácticamente en riesgo las lenguas que se hablan ahí, y bueno, evidentemente con ello también está en riesgo una fuerte parte de la identidad cultural de estos pueblos. En la siguiente vemos que también este fue un territorio que por el tipo de evangelización que tuvo, estuvo ocupado
por las misiones jesuitas, también de dominicos y de franciscanos. Esto es una cuestión importante porque dentro de los discursos museográficos, como lo vamos a ver más adelante, las misiones cobran un papel muy preponderante dentro de las curadurías, porque se tienen como el origen de la fundación de las ciudades sedentarias. Los pueblos indígenas digamos, en su cultura estaba más bien un desplazamiento migratorio estacionario por los territorios que abarcaban tanto Estados Unidos como lo que actualmente es México, y estas migraciones eran tanto por alimentación, por clima, etcétera, ¿no? Entonces, hay una perspectiva, e incluso en las investigaciones antropológicas académicas, de que la urbanización de esta región inicia con las misiones. Si bien es cierto que hay una fundación de ciudades, pues no se está entendiendo que hay una lógica cultural también en la migración, ¿no? Y en cambio se pone como paradigma pues que el ser sedentario es lo que marca el principio también de lo que se entiende como modernidad dentro de este territorio. En la siguiente vemos también que en la antropología, no solo en los museos, sino en la antropología en general, está el paradigma de estas regiones propuestas por Paul Kirchhoff, en donde tenemos Aridoamérica, Mesoamérica, etcétera, ¿no? Aquí lo que importa remarcar es que dentro de la concepción incluso académica que se tiene de estas regiones, Aridoamérica queda como el desierto, el lugar en donde las culturas no tienen este desarrollo de civilización como lo tendrían en lo que es Mesoamérica. No hay estas grandes estructuras arquitectónicas, que es lo que frecuentemente se promociona como parte del patrimonio arqueológico y de donde se sustentan muchos de los discursos a partir de lo indígena. Entonces, bajo esto nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es el discurso que se está presentando sobre lo indígena, no solo en México, que, bueno, hay una representación en los museos que se ha expandido a todo el país, sino cuál es específicamente la representación de lo indígena en Baja California? Entonces, un primer punto es aportar que parte de las representaciones que vamos a ver que se hacen en los museos provienen también de esta, le llamaríamos escuela, que tiene su desenlace después de la fundación del Museo Nacional de Antropología. Entonces, muchos de los curadores que trabajaron en Museo Nacional de Antropología pues también participaron en la fundación de los museos regionales. Evidentemente, parte de los museos que vamos a ver a continuación pues están bajo estas nociones que parten precisamente de que pues el centro, el sur, es en donde están las civilizaciones, y que hacia el norte pues son civilizaciones de menor grado de avance cultural y que no se ciñen a las nociones de modernidad. Entonces, aquí vemos algunas fotografías que pertenecen al Museo de las Californias. Este museo se ubica en Tijuana, y lo que vemos son representaciones precisamente del paisaje en desierto. Los cactus, las cactáceas, que son sí propias de estos lugares, pero que también son parte de la formación de un imaginario en torno a lo que implica lo indígena en Baja California. A la par tenemos también piezas artísticas, principalmente la cestería, que es, digamos, la técnica artística más fina que hay en Baja California, es en la cestería. También hay cerámica, también hay joyería, pero la que tiene como mayor grado de dificultad y destreza es la cestería. ¿Por qué es importante tener estas dos imágenes? Porque precisamente no hay una conciencia en las curadurías sobre hablar de cuáles son los periodos o cuáles son los tiempos en los que se dan los modos de vida. Entonces se presenta un modo de vida que es de hace miles de años frente a
piezas artísticas desarrolladas en pleno siglo XX, ¿no? Entonces esto nos muestra cómo hay una equiparación de las temporalidades en los modos de vida que se está presentando obviamente a los públicos y que las visitas guiadas no hacen hincapié en cuáles son las distinciones sobre estas temporalidades. Este son unas fotografías del Instituto de Investigaciones Culturales Museo Mexicali. Este se encuentra precisamente en la frontera también la que marca Mexicali, y lo mismo, ¿no? Vemos estas representaciones que además hay que llamar la atención, son una herencia de la antropología física, la objetivación del cuerpo. Y qué curioso que estas objetivizaciones se dan precisamente de los cuerpos indígenas. Entonces, del lado derecho para ustedes tenemos algunas fotografías de lo que es, digamos, la vida que se considera actual de los pueblos Cucapá y Kumiai. Sin embargo, pues estas son fotografías que datan del 2000 y que realmente también contribuyen como a ese esencialismo de lo que es lo indígena, y no hay una presentación como más conflictiva o que detone ciertas preguntas sobre lo que implica estos modos de vida. Esta me parece que es una de las representaciones que más llama la atención precisamente por el manejo de colores incluso. Tenemos, este es del Museo Histórico Regional de Ensenada, y parte de lo que configura la colección de este museo es principalmente lítica. Entonces, tenemos a lo largo de la exposición estas piezas líticas que nos hacen también pensar como en las representaciones de los pueblos indígenas como personas muy a esta imagen hollywoodesca de la caverna. Esta es bastante llamativa. Este es del museo que se hace llamar Museo Comunitario en Tecate, que también es un municipio fronterizo. Y precisamente la infraestructura que tiene la sala es como una caverna. Y esto es importante porque gran parte de los recorridos se hacen pensando en que la gente se contextualice en cómo vivía la gente, ¿no? Y si bien en algún momento hubo esas condiciones de vida, o sea, repito, hace cientos de años que las comunidades indígenas ya no viven de esa manera. Aquí tenemos otro, el Museo Campo Alaska, también está en Tecate, y que se hace nuevamente esta representación de cerámica y cestería y de los mitos fundacionales de los pueblos humanos. Este es de un museo en Estados Unidos, llama la atención porque es del Museum of Oz. Este es un museo que recientemente cambió su nombre, antiguamente se llamaba Museum of Man, que era el Museo del Hombre, y precisamente ante las demandas de la museología crítica, pues cambió su nombre a el Museo de Nosotros, ¿no? Esta exposición se encuentra, digamos, en remodelación, porque lo que se pretende es hacer una reinterpretación de la curaduría bajo una visión decolonial, en donde sean consideradas las personas de la comunidad, que actualmente no están. De hecho, no está identificado muchas de las piezas que se exponen, no se sabe quién las hizo, ni siquiera tampoco quiénes están representados en las fotografías. Y finalmente aquí tenemos el Museo Comunitario Cucapá, que también fue financiado con parte de recursos de Estados Unidos, y las fotografías que exhibe pues también provienen de archivos en donde se fotografiaba a indígenas en estudios. Entonces pues están estas réplicas de cómo se está mirando a las personas indígenas. Entonces nosotros pensábamos en, bueno, cuáles son las implicaciones que tiene este tipo de discursos, y pensamos en hacer un ejercicio que era previo a que las personas hicieran un recorrido por las curadurías, preguntarles, solicitarles más bien que hicieran una lluvia de palabras de lo que pensaban al imaginar Californias, que es como la región que abarca no solo México, sino también Estados Unidos. Entonces, Californias, ¿qué piensas en Californias? Aquí pueden ver que uno de los mayores conceptos que hay es frontera.
este contexto está súper atravesado por la frontera, pero bueno, de ahí tenemos cosas como burro cebra. El burro cebra en Baja California tiene una declaratoria de patrimonio. Esto pues es interesante, ¿no?, sobre qué es lo que se está gestionando como patrimonio en este estado. Y bueno, algunas otras cuestiones que vemos ahí, ¿no? Y después les pedíamos que por favor hicieran una lluvia de palabras sobre, luego de haber visto las curadurías, qué era lo que relacionaban con Californias. Y llama la atención que lo que más relacionan con Californias después de visitar los museos son conquista, misiones, casino, religión, iglesia. Y esto lo decía desde el inicio, la presencia de las misiones jesuitas y este paradigma de que fueron como el origen de la civilización en Baja California está súper representado en los museos. Aquí tenemos algunas fotografías en contraposición a los cuerpos que veíamos. Están barcos de dimensiones gigantescas. Ese barco ocupa lo mismo que ocupa la sala de pueblos humanos, es decir, o sea, las proporciones de espacio dedicadas a cada una de las temáticas pues son abismalmente diferentes. Aquí tenemos igual una representación de lo que era una misión, digamos el templo de la misión. También tenemos estas representaciones, ¿no? Mientras veíamos cuerpos semidesnudos en la representación de los pueblos indígenas, vemos representaciones con ropa, barbados, etcétera, no muy distinto a lo que hay en el resto de los museos. Y también hay representaciones de lo que es muy importante para Baja California, que es toda la cultura asociada a los ranchos y recientemente a la gastronomía vitivinícola. Hay una cultura vitivinícola muy fuerte y entonces ha habido también como estas reivindicaciones pues a esto que también forma parte de la cultura del estado. ¿Cuáles son las implicaciones que hay entonces frente a lo que están mostrando estos museos? Pues una invisibilización de las aportaciones culturales de los pueblos indígenas, una descontextualización de la vida, obviamente, una desvinculación con las problemáticas sociales y una reproducción de estereotipos. ¿A qué apuntamos nosotros con la investigación? Pues no solo a plantear como las evidentes faltas, omisiones o silencios que hay sobre los pueblos indígenas, sino a pensar el museo precisamente desde esta museología crítica como un espacio en donde el conflicto también puede estar presente. El conflicto visto como una oportunidad para la negociación y para la revisión también sociocultural, pensando más en cómo a partir de mediaciones que salgan del discurso propio que da el museo puedan pensar y abonar en pensar categorías como clase, que está muy presente para los pueblos indígenas, y también categorías que no están representadas ni para el periodo de misiones, ni para el periodo de la actualidad, ni ninguno, que es pues la categoría de género, ¿no? Parte de lo que se hablaba con las personas encargadas de los departamentos de educación, divulgación, visitas guiadas, etcétera, es que no hay una posibilidad inmediata de cambiar las curadurías que se tienen actualmente. Entonces, ¿qué hacemos ante la falta de recursos económicos, que es una problemática que atañe a todos los museos? Pues pensar en cómo usamos las curadurías actuales para plantear precisamente estas preguntas y abrir, digamos, a la discusión. Si no queremos pensar en conflicto, pensemos en cómo discutimos con las curadurías que tenemos y cómo nos responsabilizamos como personal de museo también de las omisiones que están haciendo curadurías que probablemente muchas no hicimos nosotros, pero que son con las que trabajamos. Entonces pensábamos en que justamente se pueden plantear preguntas, se pueden plantear reflexiones y fortalecer esas redes de mediación. Pensar en la educación no solo desde el museo, es decir, cómo el museo se proyecta hacia los demás, sino también cómo el museo se educa a sí mismo y aprende también otros paradigmas. Actualmente pensamos ya no solo en museología crítica, sino también en museología decolonial, que ayude a pensar en categorías distintas y que no reproduzca precisamente discursos supercolonialistas como los que tenemos actualmente,
además de colonialistas, muchos de ellos también patriarcales, y cómo pensamos entonces en, a partir de lo que tenemos, abrir un diálogo con nuestros visitantes. Entonces, también nosotros proponíamos que es importante vincularse con otras instituciones, y esa es la invitación. El Colegio de la Frontera Norte tiene este laboratorio de proyectos culturales en donde se piensa vincularse precisamente, porque sabemos que los museos no siempre tienen como el área de investigación sobre el museo, a veces es investigación sobre la colección del museo, pero no sobre cómo funciona el museo. Y acá teníamos algo de trabajo de campo sobre cuáles son los lugares de memoria para las personas que pertenecen a estas comunidades actualmente. Y veíamos que, por ejemplo, para las comunidades, una de las partes características de la cultura, pues también era los ranchos, el ser vaquero. Entonces, ¿cómo abrir la discusión sobre esto, ¿no? Y para terminar, pensábamos también en que era importante abrir la discusión sobre las demandas actuales que hay de los pueblos indígenas en el museo, ¿no? Pensar en las mediaciones y plantear las preguntas, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú que viven las personas actualmente? ¿Cuáles crees que son las problemáticas? Y aprovechar para hablar de ellas, ¿no? Una de las luchas más actuales de los pueblos yumanos es precisamente la excavación que se hace constantemente en sus terrenos, el despojo de terrenos para empezar, que es despojo territorial, y en segundo, también cómo se hace un despojo de las osamentas bajo pues las leyes que todos nosotros conocemos del INAH, en donde siempre se crea este conflicto de quiénes son los que deben poseer la propiedad o la custodia de los bienes. En este caso, de las osamentas, ¿no? Entonces, son temas que para nosotros, dentro de las mediaciones, deben estar presentes, y lejos de pensar que las curadurías no dan para esto, incluso remarcar, y a partir de esos mismos silencios, pues hablar de una educación intercultural en una zona de frontera donde los visitantes pues realmente son de una variedad cultural muy, muy diversa. Gracias. Muchas gracias, Velázquez, por esta pues muy interesante ponencia que nos plantea varios puntos que igual comentaremos un poquito más adelante, pero que no quisiera como dejar pasar pues toda esta serie de preguntas finales en relación a los lugares de memoria, ¿no? A cómo es que el museo se educa a sí mismo, que ya tendremos como la oportunidad de platicar, y sobre todo por las problemáticas de invisibilización, ¿no? De las demandas de los pueblos originarios de México ante las diversas problemáticas. Creo que este tipo de foros también nos lleva a pensar en ello, ¿no? Y pues justo vamos a dar pauta a la siguiente ponencia de Carla Vaquero, que lleva por título Retos y procesos de una museografía didáctica en una ciudad de los no museos. Me permito leer justo la semblanza de la maestra Carla. Carla Vaquero es maestra en artes plásticas de la Universidad de los Andes, Colombia, ganadora de la beca de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón para estudiar museología en Osaka, Japón. Fue directora y coordinadora educativa del Museo Mapuca en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, del 2017 a 2024. Artista formadora y armonizadora curricular en el proyecto Centros Locales para la Niñez y la Juventud del Instituto Distrital para las Artes en Bogotá, 2016. Coordinadora del Museo del Oro Quimbaya en Armenia, Quindio, 2015. Coordinadora de Educación y Públicos del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural, 2012-2014. Además que trabajó en servicios especializados y educativos en el Museo del Oro y la Fundación Amigos de las Colecciones de Arte del Banco de la República en Bogotá, del 2017 a 2020.
del 2007, a 2012. Trabajó en servicios educativos en la Casa Museo Quinta Bolívar del Ministerio de Cultura, en servicios educativos en el Museo de Arte Moderno y la Sala Alterna del Planetario en Bogotá, así como en procesos editoriales y galerías de arte, que bueno, pues de alguna manera nos deja ver esta riqueza multidisciplinaria que bueno, pues de alguna manera se verá reflejado en tu intervención del día de hoy. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están el día de hoy. Muchas gracias también pues al Museo Sumaya, Francisco, todo el equipo por el apoyo. Yo vengo desde un país un poco lejano, Colombia, y les voy a traer hoy un trabajo que se hizo desde lo educativo en una ciudad que tiene, digamos que unos retos monumentales con respecto a la creación, a la preservación y a la continuidad de sus museos, lo que hace que mantener museos en esta región sea pues un poco más complicado de lo que todos los que trabajamos en museos sabemos que significa tener un museo en curso. Barranquilla, Colombia, es una ciudad costera, está ubicada en el norte y es una de las ciudades principales de Colombia. Como yo les estaba contando, desde hace 20 años afronta toda una problemática con respecto al cierre de sus principales museos en la ciudad. En el 2013, la Universidad del Norte asume la creación de un museo. Es un museo realmente muy pequeño, con una colección de 3.700 a 4.000 objetos prehispánicos del Caribe colombiano y se genera un museo arqueológico universitario que lo podemos ver acá. Yo les quise traer estas fotos porque luego yo les voy a mostrar lo que fue la renovación curatorial y museográfica que partió de su propuesta educativa. Les traje el portafolio por si lo quieren ir viendo mientras les hablo. Ay, gracias. Y pues este museo tenía también una historia interesante en la medida que hay esta presencia de Carlos Angulo Valdés, quien es un arqueólogo costeño, quien dedica un poco más de 30 años al estudio de las zonas arqueológicas del Atlántico en Colombia, unas zonas digamos que muy abandonadas y muy poco estudiadas. Digamos que nosotros en Colombia tenemos una diferencia con México y es que nosotros tenemos digamos que una sociedad deshistorizada y con poco conexión con las comunidades indígenas. Entonces eso también hace que los museos arqueológicos tengan también un derrotero en ese reconocimiento, en la valoración, pero sobre todo en la preservación de estos patrimonios. Entonces, en este sentido, pues se logra, digamos que, inaugurar, poner en marcha este museo con lo que yo les contaba, con una colección de 3.600 que en el 2023 creció un poco. En este museo yo entro a trabajar en el 2017 y hay una fuerte necesidad de poner el museo en marcha. Digamos que es un museo que está en una universidad, todos sabemos que los museos universitarios tienen además también una barrera con la ciudad, lo que dificulta también que la gente pueda ir fácilmente. Entonces en ese sentido diseñamos este portafolio con una fuerte línea de arte, digamos que pensando que los visitantes no solamente fueran como unos receptores, sino que fueran también creadores y que su visita fuera también como un insumo creativo, como para que pudieran también abrir su mundo creativo y simbólico. Esas fueron como las grandes apuestas. En este perfil demográfico, con unos estudios de público que realmente pues los hicimos muy a nuestra manera, este museo tenía una planta de personal de 4 personas, también lo que dificultaba pues este trabajo. Descubrimos que teníamos unos grupos que no iban, que era primera infancia, que ustedes saben que es un grupo complicadísimo, adultos mayores,
y comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, se diseña este portafolio para comenzar a traerlos y comenzar un trabajo, digamos que muy activo con ellos. En ese sentido, este portafolio genera, digamos que muchos de los visitantes comienzan a venir y los niños comienzan a ser unos grandes protagonistas y los maestros unos grandes aliados. Aquí digamos que tuvimos una fuerte crítica, ¿por qué? Porque los museos universitarios tienden a ser unos espacios más como para la juventud y para los adultos no tan viejos. Entonces, en ese sentido, había una crítica de por qué tantos niños, pero yo soy una gran convencida que los museos deben tener unas aperturas pues para las infancias y que en la medida que eduquemos a los niños vamos a tener una sociedad mucho más consciente, mucho más receptiva y mucho más cuidadosa de su patrimonio. Entonces, en ese sentido, pues en Mapuca nos volvimos otra aula, un espacio increíble para poder tener este relacionamiento y los niños nos fueron marcando también un camino estético de comprensión de la colección. Este portafolio se fundamentó en grandes ejes pues que tenían que ver con la colección y con la misionalidad. Yo sé que no tengo mucho tiempo, entonces se los voy a mostrar como muy rápidamente. Tuvimos como gran protagonista la arcilla, la cerámica, teniendo en cuenta que el 87% de la colección era cerámica, y en Colombia también tenemos un derrotero súper fuerte con los materiales, en términos que, como pues varios saben, en Colombia tenemos unas grandes colecciones de oro, y Colombia digamos que se ha esforzado mucho, no es que yo esté criticando eso, pero hay como una fuerte cuestión del oro, de la esmeralda, de la plata, el platino, el cobre, y esto también pues ha generado un sesgo, como que las colecciones líticas y de cerámica como que no valen tanto, porque hay todavía esta mirada un poco piratesca y del tesoro con respecto a nuestro patrimonio. Entonces, en ese sentido, este portafolio intenta generar un nuevo valor frente a la cerámica, frente al lítico y frente pues a esta gran diversidad. También pues teníamos una gran colección de concha para que la gente también entendiera que los patrimonios valen en cuanto que son seres humanos que se resisten a ser olvidados, no porque sea metal o porque sea oro. Entonces esa fue toda una labor educativa que se emprende. También pues lógicamente teníamos estos espacios mucho más científicos, de método científico, el arte de las ofrendas, que son unos talleres a la técnica de la cera perdida, pero no con oro sino con chocolate. En Colombia también pues el cacao fue como un intercambio fuerte, y aquí pues como que los niños hacían ese proceso de derretir el chocolate, y posteriormente todos estos moldes eran con patrones prehispánicos que durante los recorridos también pues explicábamos. Entonces así esto comenzó pues a generar que muchos colegios querían ir, no solo por el chocolate, sino también lógicamente para poder pues disfrutar. Teníamos estos rallies en donde ya los estudiantes excavaban, hacían método científico, y teniendo en cuenta que nosotros estábamos ubicados en un territorio con una cultura muy fuerte de los carnavales, al final ellos podían imaginar cómo eran estos trajes, estos ajuares indígenas, y esto generó también como unos nuevos enlaces con la comunidad, desde sus intereses y desde lo que les gustaba. Y este taller, yo se los quiero mostrar muy especialmente, fueron unos talleres de dibujo, monotipo y grabado que generaron un gran interés en la medida que cuando los niños iban al comienzo y veían la cerámica, muchos comentaban que porque el museo estaba lleno de tantas cosas rotas, o sea, era un poco la mirada. Entonces, en ese sentido, estas actividades buscaban que los niños no solamente vieran como cosas rotas, sino la riqueza gráfica que hay en los fragmentos cerámicos, estas líneas, estos patrones, esta geometría. En Colombia pues además digamos que todavía hay un poco esta idea que nuestros indígenas no tuvieron electroescritura
o que eran unas comunidades que no fueron tan avanzadas, pero sin embargo toda esta gráfica es todo un universo estético que también está lleno pues de conocimientos, ¿no? Entonces estos fueron, digamos que unos espacios que nos generaron mucho interés con los profesores, con los niños, pero sobre todo con los artistas de la región. Y los animalarios prehispánicos, porque también en el museo solo veían elefantes y cebras, tigres, y realmente pues era también interesante que descubrieran toda esta fauna endémica de la región y además representada majestuosamente por estas hermosísimas piezas que teníamos en el museo. Y los talleres de costura o de tejidos liderados por maestros indígenas. Esa fue una manera que pues encontramos de poder incluir a las comunidades indígenas, no tanto como receptores, sino como maestros. Y esto generó también unas nuevas relaciones en el museo y de interés. Pensamos como que podían ser interesantes para niños, pero terminaron siendo unos espacios más acudidos por mujeres y por adultos mayores. Y talleres de paleontología. En el museo tenemos también unos fósiles, entonces digamos que pues en Colombia no hay mucho dinosaurio como tal, pero megafauna sí. Entonces esto fue como un interés. En el 2019 estuvimos como participando en un libro que fue Premio Nacional de Ciencias y desde Mapuca generamos estos espacios con geólogos y con paleontólogos para que los niños también pudieran cuidar el patrimonio de los fósiles, que por lo general en el Caribe los tienen para trancar las puertas. Entonces fue también toda una labor para eso. En este sentido comienzan a venir más comunidades, empezamos a tener un diálogo con las comunidades indígenas, con los sobrevivientes de violencia, que también ustedes saben pues que en Colombia nosotros tenemos un conflicto interno de más de 60 años, entonces en este sentido Mapuca se volvió también un museo seguro para ellos. Y con las comunidades afro. Entonces en este sentido el museo se nos volvió peluquería, salón para conciertos, para cantar, cocina, que los alimentos también nos unen, performance y teatro. Y las exposiciones temporales, pero pensadas desde temas muy endémicos que la gente quería saber sobre, o sea, como aviación, como cosas así muy particulares, y en ese sentido pues logramos tener unos avances enormes. Llega la pandemia y fue lógicamente una cosa que todos los que trabajamos en museos, la pandemia fue un reto enorme, nos tocó salir a muchos por primera vez a dar la cara y en ese sentido para nosotros fue una gran oportunidad porque logramos llegar a todos los territorios del país, Ecuador, Perú y México, porque pues la virtualidad permite que podamos tener pues un acceso más y por primera vez pues el museo se vio en la canasta familiar, que fue digamos una cosa que nos encantó. Se diseñó un programa en tu clase en donde pudimos llegar a todo el territorio. Ustedes saben que todos los profesores estaban desesperados con esos niñitos por internet, entonces en este sentido pues nuestro programa fue ideal porque pues nosotros entrábamos a la clase, dábamos una clase, un recorrido y lógicamente con un taller artístico. Así era nuestra dinámica por PowerPoint y los niños comenzaron a tener una gran interacción en las redes sociales. Entonces aquí grabábamos unos videos y los niños hacían estos trabajos y los compartían en redes, lo que nos permitió un crecimiento también en estas plataformas. Aquí les muestro rápidamente pues los trabajos, los niños estaban emocionadísimos, había una cuestión también de ver objetos como de otra manera, una forma mucho más creativa, incluyente, democrática y lo mejor, gratuito todo. Estos fueron unas fotografías digitales inspiradas en el hombre murciélago Tayrona y mucha gente empezó a tomar sus fotos, empezó a mandarlo por internet y los talleres pues lógicamente de la gráfica, que lo que yo les contaba fue con una intención de que no vieran eso como las cosas rotas, como el chéchere, sino que vieran que todas esas cosas tenían obviamente pues una postura estética.
y talleres también para primera infancia, grabados en vivo, y estos filtros en que digamos que los hicimos más para niños, pero les gustó más fue a la gente grande. Entonces eran los patrones, se los tomaban y los compartían por las historias. Y una escuela de guías democrática que nos permitió también profesionalizar a muchos de los guías de la región y de Colombia. Entonces digamos que la virtualidad para nosotros fue lo mejor que nos pudo pasar y nos generó como un reconocimiento mucho más grande en todo el territorio. Yo sé que las estadísticas son súper antipáticas, a la gente no le gusta mucho verlas en el museo, pero los números nos hablan también de cositas, ¿no? Entonces aquí yo quería mostrarles un poco cómo iniciamos con 3.920 y en cuarentena generamos un pico de 40.000, ay ya va, que luego ya sigue hasta el 2024. Todas estas cosas nos hacen cambiar la museografía, porque empezamos a tener mucha gente que va y la gente comienza en los buzones de sugerencia y durante las actividades a decirnos cosas. Ay, es que esto está muy blanco, qué jartera, como decimos en Colombia, qué mamera, esto no tiene texto. Entonces, durante 7 años todo eso lo anotábamos porque no teníamos dinero, no había plata, no había cómo contratar esos grupos focales sofisticadísimos y con toda, digamos que todas esas informaciones vamos a emprender un cambio del 2023 al del 22 al 23 de la museografía, pero que surge de lo que pasaba en las actividades educativas. Se las voy a mostrar muy rápidamente porque creo que ya me voy a pasar del tiempo, qué pena. Entonces, así quedó. Obviamente esto es un museo muy pequeñito, pero yo les voy a ir mostrando cómo fue cambiando. Nosotros en el museo cuando iniciamos el recorrido, hay esta primera vitrina que se llama Los primeros pobladores de América y originalmente tenía estos fósiles de mastodonte, estas puntas de lanza y un señor, porque pues todos son los señores. Entonces con el tiempo o durante las actividades los niños decían, pero eran solo señores y cómo se reproducían y no venían viejitos, o sea, como cosas que uno toma tan a la ligera, pero que un museo está siempre en un diálogo constante con los visitantes. Y lo que tú mencionabas de las curadurías es cierto, muchas veces las curadurías no ayudan o no están en diálogo con lo educativo. Entonces, así hicimos este primer cambio. Se le da obviamente un color, o sea, estamos en el Caribe, donde es ritmo, música, Shakira, Sofía Vergara, cumbia, entonces pues lógicamente es una gente que está como en sintonía como con otra vibra, ¿no? Con otra estética. Las puntas se paran, o sea, porque pues como que los niños no entendían esa cosita que eran, es un arma. El mastodonte se le pone como la muela porque a ellos les parecía que eso era ahí una cosa como toda fea, toda inmunda, y aquí se pone pues este mapa en donde se muestra también qué pasa con la megafauna, ¿no? Cómo van transitando también este planeta y se pone también pues la comunidad y pesas de pesca, que estos eran unos objetos que pues estaban en la reserva hace años y que les había parecido que no eran como tan museables, pero finalmente como es un contexto lleno de agua, era pues importante para entender que los pobladores pues obviamente pescaron un montón cuando llegan. Aquí les muestro unos detalles de lo que va a ser. Acá tenemos esta segunda vitrina que es San Jacinto. Esta vitrina es bien importante porque en esta vitrina teníamos los vestigios más antiguos de las alfarerías en Colombia. Estamos hablando de 6.000 a 8.000 años. Y todos estos son fragmentos de vasijas que contienen además animales. Pero los niños y la gente veía eso y le parecía que era una vitrina como muy plana. Tras nuestros estudios de público se hace este cambio en donde se contrata un alfarero que va a hacer un piso como con unas cerámicas de colores,
un poco para que uno pudiera entrar en sintonía con la materia y con algo súper importante en arqueología, que es el suelo. Muchas personas en los museos no saben dónde salen las cosas, del agua, del suelo, de dónde, y los niños siempre eran, ay, profe, ¿esto de dónde salió? Entonces, en ese sentido, se van a poner y se van a caracterizar los fragmentos, unos como vertederas y otros como asas, y todos los procesos para poder hacer la vasija como tal. Va a quedar así. Podemos ya ver otras caras cuando se está viendo la colección, y hubo también una cosa pues interesante, y fueron ya pues los detalles de los ceramistas que van a imprimir también en el museo un poco esta cuestión. Ay, ya me tocó callarme. Bueno, y para terminar quería mostrarles este collage, porque San Jacinto fue el primer proyecto de arqueología comunitaria que hubo en el país. O sea, la misma comunidad excavó, pero siempre durante la visita guiada era el gran arqueólogo, porque todo tiende a ser también, con el respeto pues de los señores, como muy masculino, ¿no? Pero resulta que durante las fotos pues eran campesinas, eran indígenas, y hubo también una gran investigadora que fue toda la que hizo toda la investigación biológica. Entonces por eso pusimos este collage, un poco también para que la vitrina contara esa historia, ¿no? Y bueno, me faltaron otras 5, pero si quieren luego se las puedo mostrar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Carla Vaquero, ¿no? Estupenda ponencia. Ustedes disculparán, pues tenemos justo esta función de el reloj, ¿no? Y mantenerlo, pues justo porque también queremos abrir el diálogo. Me gustaría como retomar algunas ideas de ambas, pues también para de alguna manera pimponear, ¿no? También con ustedes, con el público, ¿no? Me encantó lo de punto y línea sobre el barro, ¿no? Que en estas referencias, ¿no? A la historia del arte, a Kandinsky, y pues también con esta idea de que el barro, pues de alguna manera, por ejemplo, para el tema escultórico, es de los primeros materiales que se manejan justo para posteriormente proyectarlo sobre otros materiales. Creo que en tu caso es muy sorprendente cómo es que el portafolio funge como un dispositivo de todo este proceso que muestras de muchos años, ¿no? Hasta llegar, pues, evidentemente a lo más tangible y pues a lo más visible ya en esta museografía didáctica, ¿no? En esta idea también de que, si bien utilizaste el término como sociedad deshistorizada, ¿no? Pues también habría que preguntarnos nosotros qué tan historizados podemos proyectarnos como pueblo mexicano y cuál es nuestra relación con los pueblos originarios, ¿no? Creo que de alguna manera planteas algo muy, muy esencial, que es este enlace con la comunidad, no solamente al integrarlos justo a las personas de comunidades originarias como profesores, como facilitadores, sino pues de alguna manera como hacer toda esta contextualización ya más amplia, ¿no? Y bueno, tangible, ¿no? En un espacio pues digamos colectivo como es el museo, además de que bueno, esta sensibilidad también de integrar a múltiples voces, ¿no? Como en una polifonía, ¿no? El caso por ejemplo de plantear como el museo como un espacio seguro, que es algo que se ha referido en varias mesas, ¿no? Y bueno, pues un último comentario también para Datse, y bueno, ya ahora sí enviar de regreso a ustedes. Bueno, pues hace unas semanas pues se celebró el Día Internacional de las Lenguas Maternas, y justamente platicábamos en aquel momento en Plaza Carso sobre la pérdida de la lengua. La pérdida de la lengua significa la pérdida de una comprensión del mundo, ¿no? Es algo sumamente drástico, ¿no? Y que bueno, pues para el caso del norte, por sus condiciones sociohistóricas, pues de alguna manera se entiende, más no se justifica como tal, ¿no? Y bueno, creo que Datse plantea una cuestión muy importante, que es esta equiparación de las temporalidades como una problemática de alguna manera que tú estás viendo, y que pues igual nos pudieras como tal vez profundizar, explicar un poquito más, ¿no? Como entre justo lo mesoamericano y lo contemporáneo, de alguna manera en qué contextos se enmarcan, pero también cómo lo contemporáneo de alguna manera puede llevar a idealizar, ¿no? Un pasado
como tal. Entonces, bueno, yo nada más te tendría una pregunta, igual si lo que tú quieras contestarnos y bueno, también lo que el público nos diga, es justo sobre este caso que mencionas de Museum of Oz de California, ¿no? Hablas de que la museología, gracias o en función de la museología crítica, es que se renombra el propio museo, pero yo también quisiera preguntarte si solo es en función de un paradigma teórico como la museología crítica, o si también tiene que ver con la relación del gobierno estadounidense y de la sociedad estadounidense con sus pueblos nativos, ¿no? Pues no sé qué piensan ustedes. ¿Quieren comentarlo o prefieren pasar directo a las preguntas del público? Ustedes dicen. Pasamos. Bueno, pues no sé quién está por allá con el micrófono. Hola, gracias. Tengo una pregunta para Datse y una para Carla. La pregunta para Datse es, cuando mostraste las fotografías de los indígenas que están vestidos de forma como antes y mostraste los indígenas de ahora, entonces mi pregunta es, en el museo, en la cédula decía que esa ilustración estaba representando a el indígena como era hace un tiempo, porque yo pienso, o sea, me dio la impresión de que tu crítica era que los indígenas ya no estaban así, sino que estaban asá, pero yo digo sí, pero si en el museo, o sea, si en la cédula aparece representación indígena de vestimenta, qué sé yo, no sé, siglo XVII, la verdad es que yo no veo ningún problema con eso si en la cédula aparece así, porque de hecho las personas no indígenas también aparecemos vestidas antiguamente como antes en algunos museos y nadie se enoja por eso. Entonces esa es mi pregunta, o sea, si realmente tu descontento era porque no aparecía, que parecía como si los indígenas fuesen así ahora. Y para Carla, que me llamó mucho la atención cuando dijiste que había recibido críticas respecto a que estaba lleno de niños el museo, entonces era como, yo al tiro pregunté, o sea, me pregunté, ¿de dónde salieron esas críticas? Porque a uno como adulto y como profesional de los museos se le hace lo menos criticable que hay, que, o sea, que si está lleno de niños el museo, pues ¿cuál es el problema? Entonces me gustaría saber qué entidad fue la que se manifestó como si eso pudiese tener algo de negativo. Eso, gracias. Sobre la pregunta que mencionaba sobre por qué cambia el nombre cambia también no solo por una cuestión de un cambio en el paradigma, o sea, quienes trabajan en el museo, este es un museo que tiene representaciones también de otros pueblos indígenas y de no solo de los Kumeyaay, que hay incluso como una restitución, una reivindicación más bien sobre la restitución del territorio. Este museo está en Balboa Park, que es uno de los museos, uno de los parques más grandes de San Diego, y donde también hay otros museos. Entonces, precisamente la incursión de profesionistas indígenas, porque creo que eso es también muy importante, o sea, no solo a las universidades, sino también ya hay profesionistas que están ejerciendo y que provienen de comunidades indígenas, es quienes plantean estas preguntas al museo sobre por qué la representación se hace de esa manera. La primera curaduría que se cambió fue la del área maya y se hizo con personas pertenecientes a la cultura mayana. Entonces lo que se planteaba era que hubiera una curaduría más acorde a la región, que incluso hubiera representaciones más claras de cuál era el territorio de los mayas, etcétera, y esto tuvo también impacto en las representaciones del resto de las comunidades que había en ese museo. Entonces, ya lo preguntaban en la otra mesa, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para la mediación? Yo creo que precisamente es un momento en el que está ocurriendo socialmente como varios cambios a la par, ¿no?
Entonces, obviamente no solo es porque teóricamente estemos haciendo investigaciones o porque teóricamente haya profesionistas que hagan planteamientos, sino porque la época en la que vivimos está poniendo esas temáticas sobre la mesa, y entonces, así como hay cuestionamientos, no sé, ahora que pasaron los Óscares, hay cuestionamientos a las películas, o sea, hay cuestionamientos también a todos los productos culturales, y no debemos, creo debemos pensar más bien que el museo también es parte de esos productos culturales que nacieron en cierto momento y bajo ciertas lógicas. Hemos normalizado también muchas maneras de representar. Y esto me lleva a la siguiente pregunta sobre si la cédula lo dice o no. La realidad es que la mayor parte de los museos, me atrevería a decir en México, tienen una carencia de cedularios y de fichas de identificación en donde se tenga claramente el autor de las obras, en donde se tenga la fecha, en donde se tengan los periodos o en donde se tengan datos mínimos básicos, ¿no? En el caso de los museos de Baja California, este problema aqueja a todos los museos que yo estudio. En muchos ni siquiera hay fichas de identificación y en muchos ni siquiera hay cédulas. Entonces, en el Museo de las Californias, digamos, sí hay una cédula que especifica que se está hablando de hace miles de años, y más allá de si en los otros museos hay una cédula o no, la cuestión acá es la representación. O sea, en términos teóricos, la representación es presentar lo ausente. O sea, lo que no está se representa en el lugar. Entonces, esa representación tiene que ser lo más digna posible. Y en México, por ejemplo, la representación de los pueblos indígenas tiene unas maneras de hacerse que provienen de un núcleo básico que en su momento, digamos, fue innovador. O sea, en su momento hizo investigaciones que no se habían hecho en ninguna otra parte de Latinoamérica, pero eso no significa que hoy en día no pueda cuestionarse. Y no es un descontento como que yo esté descontenta con cómo se representa, ni mucho menos, sino que es un análisis que proviene incluso del diálogo con las comunidades. O sea, las comunidades hoy en día, la mayor parte de ellas, o sea, pues sí, ¿no? Como tú misma lo dijiste, o sea, todos nos vestimos de manera diferente y etcétera, ¿no? El problema no es con la vestimenta en sí, sino con la invisibilización incluso de las diferencias que había en la vestimenta en esas épocas. O sea, a todos se les habla como pueblos yumanos y se les representa con faldas de corteza, cuando no todas las poblaciones utilizaban faldas de corteza. En donde incluso, no sé, ¿no? O sea, mientras los pueblos Kumeyaay utilizaban ciertas fibras, los pueblos Cucapá utilizaban otras, y sin embargo en los museos a todos se les representa como si fueran parte de uno mismo, porque abrevan también de una cultura de englobar a todos los pueblos indígenas como si fueran parte como de una masa amorfa, que no lo son. Entonces, la particularidad, hacer más hincapié en cómo se están representando, va en que es un posicionamiento incluso político que los museos están haciendo hoy en día, de cómo respondemos a representaciones más dignas que no solo sean empáticas, sino que también se sientan dignas para los pueblos. O sea, los pueblos saben que ellos no se vestían de esa manera, ¿no? Los pueblos saben que no todos recolectaban las mismas semillas. Los pueblos saben que la migración se hacía diferente. Entonces, si los mapas dicen la migración de los pueblos se hacía así, por generalizarlos, se está invisibilizando las características propias de cada una de estas culturas. Es como hacer un museo de lo latino y decir que todos pasamos por donde mismo, o que todos nos vestimos de la misma manera, y no es así, menos aún cuando estos no son museos nacionales, son museos regionales, y muchos de hecho son museos comunitarios que no toman en cuenta la comunidad. Entonces va como más por ahí, ¿no? Y la invitación no es solo a decir así es, sino justo qué cuestionamientos nos planteamos a partir de eso. Gracias por tu pregunta. Hay una cosa que pasa en los museos universitarios, y es que de alguna manera, como son unos museos que ya tienen un público cautivo, que es la comunidad universitaria, entonces muchas veces no se ve la necesidad de ampliarlo hacia otros sectores.
En nuestro caso, como es una ciudad que tiene una crisis de museos tan grande, con el tiempo ese museo universitario se empezó a volver un poco el museo que todo el mundo visita. Yo particularmente he tenido siempre una postura de ser como de trabajar desde los museos para un país, para el alcance de los niños y las niñas. Siento que en Colombia, pues hablo de un caso muy particular, las infancias siguen estando muy marginadas, muy relegadas. Tenemos también una cuestión que es bastante importante, y es el hecho que nosotros en Colombia no vemos historia del país como tal en nuestro sistema educativo. Entonces, en ese sentido, he tenido una postura muy fuerte que los museos sí brindamos esas interacciones desde las actividades, las programaciones y lógicamente los talleres que se pueden brindar. Es decir, que se vuelven espacios lúdicos, interactivos, y pues desde mi postura de creación artística. Yo pues he creído mucho que el arte es una cosa como que suaviza, integra y permite que un visitante no solamente sea un receptor, sino que también lo que ve en las vitrinas y los objetos, ese deleite que tú puedes sentir en un museo, porque se nos olvida también que, bueno, en Colombia todavía hay esa cosa que tú entras y te ponen a copiar y la fecha, pero realmente cuando tú pisas la calle tú no te acuerdas de eso, tú te acuerdas de repente de ese objeto maravilloso que viste en una vitrina, y si tú te quieres quedar y verlo 5 minutos, ¿por qué no? Entonces, en este sentido, cuando empiezan a llegar esa cantidad de muchachitos, obviamente empieza a haber una cuestión en la universidad como ¿por qué tantos niños? Que me pareció un poco rara, o sea, así como tú lo sientes, yo lo sentí. ¿Por qué? Porque si es un museo universitario, ese museo puede ser una ventana también para nuevos estudiantes, no simplemente era una cuestión de ir a ver una colección. Es importante tener en cuenta también que los museos son más allá de los edificios y de las colecciones. Un museo tiene que dialogar y ser dialogante, y de tener algo que yo he defendido pues en Colombia, y es un museo que no tiene relaciones de cariño con su comunidad no sobrevive. Mi teoría de por qué en esta ciudad cierran los museos es eso, porque no hay ese trabajo de ven te escucho, ven cosemos juntos, ven chocoloqueamos un rato acá, sino es esa cuestión impositiva de contar unas historias, y los visitantes quedan un poco como una cuestión de, bueno, la cédula, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, me lo representan así, entonces así era. Entonces, en ese sentido, yo siempre he creído que los niños oxigenan, pero que es nuestro deber como profesionales de museos abogar por estos espacios para ellos, y espacios además que son como súper reivindicativos y amigables. ¿Por qué? Porque en los museos todas nuestras educaciones son formales. Entonces tú estás interactuando, estás aprendiendo, estás creando sin esta cuestión impositiva de la escuela tradicional. Entonces también inclusive son espacios en donde los profesores también descubren nuevos talentos de los estudiantes. O sea, tú vas con el grupo a un taller de punto y línea sobre el barro que les fascinaba, y de repente había profesoras que me decían, ay, yo no sabía que Mateo era tan creativo, porque eso jode en clase de matemáticas. Entonces digamos que también es una manera de tú poder sacar a los niños en un espacio seguro, en un espacio además en donde pues hay un último comentario que me gustaría también hacerlo, y es el tema que casi toda la educación tradicional es un libro, ¿no? Entonces uno estudia el átomo, temas arqueológicos. Yo me acuerdo que yo vi lo de Teotihuacán cuando era niña en un libro. Cuando vi acá, pues eso era una cosa grandísima y yo la había visto así en un libro, ¿sí? Entonces cuando tú los llevas a un museo, es la posibilidad de que los niños ven que esto se sacó del suelo, que esto tiene 6.000 años, que esto era un mastodonte, que era una cosa grandísima, que con esto pescaban. Entonces a mí me parece que los museos se le presentan a las infancias como unas oportunidades extraordinarias de otros aprendizajes, desde que los museos tengan esas aperturas.
porque yo recuerdo cuando yo era niña que eso era una regañadera, que cállese, que no toque, que no vea, que no opine. Hoy en día ya los que trabajamos en museos sabemos que las estancias en los museos deben ser una cosa alegre, amigable, creativa, en donde se construye también además educación ciudadana, desde el hecho de no espichar al más chiquito contra la vitrina, que todo, o sea, hay un montón de aprendizajes que se generan en el museo. Entonces, yo por esa razón siempre he sido, digamos que una abogada, que vayan y desde que están chiquitos y en el coche con la mamá embarazada, pero muchas veces en los museos se habla mucho de este compromiso de los niños y yo con tristeza veo que muchos museos lo que no quieren es ni ver a los niños. Como que llega el grupo y uno empieza… Yo recuerdo en un museo que era un museo que quedaba como en un cerro, y llegaba el grupo escolar y los niños se bajaban y había un mediador que decía, es que yo siento que son como los orcos del Señor de los Anillos, y yo le decía, tú no puedes tener esa perspectiva, porque sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida que nosotros tengamos unos niños educados, conscientes y receptivos, vamos a poder tener unas sociedades mucho más receptivas del pasado prehispánico y del pasado histórico, algo que sigue siendo un derrotero en Colombia. Ahorita estaban pues mencionando el caso de México, pero digamos que yo como colombiana, yo llego a México y me parece que México pues es un país que le ha dado mucha reivindicación a todo su pasado ancestral, que lo ha reivindicado, que hay además un valor nacional de un orgullo y que tiene una cosa súper interesante y es que es un pasado que coexiste con su presente y con su futuro en armonía. Desde mi perspectiva obviamente foránea, que lo hago con mucho respeto, yo pues no soy de acá, pero pues en Colombia todavía seguimos teniendo esa cuestión de, y que es o hay gente que cree que los indígenas son del pasado, y Colombia sigue teniendo… pues es una minoría indígena, pero es una diversidad de una población de casi 1.300.000, con lenguas, costumbres, historias, que pues me parece que eso es una cosa con la que toca relacionarse desde que uno es niño. Yo siempre seré una promotora de los niños, así molesten y en la vitrina, pero a mí me parece que los museos cobran vida por sus visitantes y que estamos abogados también a recibirlos y a tratarlos con cariño, y pues yo toda mi vida he estado como súper dedicada a eso y por eso te digo, pero siempre hay unas perspectivas pues institucionales, porque sí es un museo universitario para nuestra comunidad, pero pues yo siento que nos oxigenó y no solamente eso, nos mostró una nueva posibilidad de la museografía. Yo no les pude mostrar las otras porque faltaron 5 vitrinas, pero hay unas que son muy chéveres, porque son con los patrones, bueno, pero en otra oportunidad será. Gracias. Pues creo que hay varias preguntas, sin lugar a dudas, y comentarios. Seguramente también en Red por allá habrá algunas, pero bueno, tenemos todavía otra mesa, así que pues les agradezco a ambas, a Datse, a Carla. Creo que el tema de la comunidad de alguna manera nos hermana como museos, como espacios, como ejercicios críticos también, y en cuestiones del estudio para los espacios de exhibición. La comunidad de alguna manera es lo que nos enlaza, ¿no? Pues ya como proyectos, como instituciones. Así que pues no me queda más que agradecerle y pues mostrarles y leer pues los reconocimientos. Museo Sumaya, 30 años, otorga el presente reconocimiento a Carla Vaquero Castro por su participación en el coloquio Entre Cruces, Educación en Museos, con la ponencia Retos y Procesos de una Museografía Didáctica en una ciudad de los no museos, ¿no? Firma nuestro director, el maestro Alfonso Miranda. Y por otro lado, pues voy a dar también el reconocimiento a Datse Velázquez Quintero por su participación en el coloquio con la ponencia Museos y Pueblos Yumanos. Firma el 7 de marzo nuestro director, el maestro Alfonso Miranda Márquez. Y bueno, pues nada, nos resta pues agradecerles y también pues entregarles su pequeño presente a ambas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente mesa.